Sabiduría financiera. El dinero se hace en la mente es una obra escrita por Raymond Samson que expone una idea tan provocadora como transformadora. La riqueza no es un fenómeno externo, sino un estado mental. Desde las primeras páginas, el autor nos confronta con una verdad que muchos no están preparados para aceptar. No es el dinero lo que nos hace ricos, sino la forma en la que pensamos y sentimos sobre el dinero. Raymond nos invita a mirar hacia adentro, a examinar con lupa ese sistema de creencias oculto que gobierna silenciosamente nuestras decisiones económicas. El dinero no se hace en la cuenta bancaria, ni en los negocios, ni siquiera en las inversiones. El dinero, como energía, primero debe existir en la mente. Y si no existe allí de forma sana, clara y poderosa, cualquier intento de crear riqueza fuera de nosotros está condenado a la frustración. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina a dos personas con el mismo ingreso mensual. Una vive angustiada, siempre al borde de la deuda, sintiendo que nunca es suficiente. La otra, con hábitos sencillos, vive tranquila, ahorra, invierte, y siente que su vida está llena de oportunidades. ¿Cuál es la diferencia? No es el sueldo, es la programación mental. La primera persona puede haber crecido en un hogar donde el dinero era motivo de discusión, miedo o vergüenza. La segunda quizás escuchó frases de empoderamiento, de gratitud, de valor personal relacionado con la abundancia. Esa programación temprana se convierte en un filtro invisible que afecta cada decisión económica durante toda la vida adulta. Aquí entra el primer gran principio de sabiduría financiera. La realidad económica es solo un reflejo de la realidad interna. Todo lo que estás viviendo a nivel económico es una manifestación directa de lo que crees, sientes y piensas respecto al dinero. No hay excepción. Este punto puede ser incómodo para muchos, porque implica asumir responsabilidad total. Pero también es profundamente liberador. Si la causa está dentro, el poder de cambio también lo está. Raymond Samson explica que la mente humana funciona como un imán. Atraemos lo que vibra en sintonía con nuestras creencias más arraigadas. Y esto no es magia, es neurociencia. Nuestra percepción selecciona, interpreta y responde al mundo de forma coherente con nuestras expectativas. Si espero escasez, la veré en todas partes. Si espero oportunidades, mi cerebro se activará para reconocerlas. Así que el primer paso para cambiar nuestra economía externa es transformar nuestra mentalidad interna. Uno de los relatos más potentes del libro es el del jardinero que trabajaba con esmero, pero siempre sentía que vivía al límite. Un día, tras leer un libro sobre mentalidad de abundancia, decidió que cada planta que cuidaba iba a representar una semilla de riqueza. Comenzó a pensar como empresario, no como obrero. Visualizaba cómo sus servicios podían crecer, cómo podía formar a otros jardineros, cómo sus manos creaban belleza que merecía ser bien pagada. 2 años después tenía su propia empresa de paisajismo, 5 empleados y más ingresos que los que alguna vez imaginó. Nada cambió afuera, hasta que todo cambió adentro. Este ejemplo muestra la esencia del pensamiento de Raymond Samson. No importa qué tan humilde sea tu punto de partida, lo que determina tu futuro económico es la mentalidad con la que caminas ese camino. Las personas que logran prosperar no son aquellas con más títulos, ni las que heredan fortunas, sino las que logran construir una identidad coherente con la riqueza. Ahora bien, ¿cómo se forma esa identidad? En la infancia. Samson nos invita a explorar nuestro pasado familiar, no para juzgarlo, sino para identificar las ideas que hemos absorbido sin cuestionarlas. ¿Qué escuchabas sobre el dinero cuando eras niño? Frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son avaros, ¿hay que sudar para ganarse el pan? Cada una de esas afirmaciones actúa como un virus mental que puede limitar tu capacidad de generar y conservar riqueza. Un joven llamado Mateo compartió una experiencia transformadora. Creció en una familia donde el dinero era motivo de culpa. Cada vez que su padre pagaba una cuenta, suspiraba con angustia. Cada vez que su madre hablaba de gastos, se quejaba. Para Mateo, ganar dinero era algo sucio, incómodo, casi como traicionar los valores de su familia. Cuando empezó a ganar bien en su trabajo, se saboteaba sin saberlo, hacía malas inversiones, gastaba en exceso, evitaba hablar de su éxito. Sentía que no merecía tener más que sus padres. Solo cuando identificó esas creencias pudo liberarse. Entendió que no era su dinero el problema, sino el sistema mental que lo asociaba con sufrimiento. Este es otro punto crucial del libro. Las emociones vinculadas al dinero son igual o más importantes que las cifras mismas. No basta con aprender a ahorrar o a invertir si dentro de ti sientes miedo, culpa o rechazo. Cada emoción negativa actúa como una barrera energética que bloquea la fluidez del dinero. Por eso, Raymond propone un enfoque integral, sanar la mente para liberar la economía. La propuesta es clara: si quieres cambiar tu relación con el dinero,
Empieza por examinar lo que piensas y sientes sobre él. ¿Crees que el dinero es escaso? ¿Qué debes ganártelo con sacrificio? ¿Qué no lo mereces? Cada una de esas ideas debe ser cuestionada. Y no se trata de cambiar la creencia por otra solo con palabras, sino con experiencias emocionales nuevas. Por ejemplo, sentir gratitud profunda por lo poco que tienes puede abrir la puerta a recibir mucho más. Un ejercicio práctico sugerido por el autor es escribir una carta al dinero como si fuera una persona. ¿Qué le dirías? ¿Le reclamas? ¿Le temes? ¿Lo admiras? ¿Lo evitas? Esta dinámica revela el tipo de vínculo emocional que hemos creado. Para muchos, el dinero ha sido un amante esquivo, un enemigo constante, un juez severo o un amigo que se aleja. Pero esa imagen es solo un reflejo de nuestro mundo interior. Otro principio fundamental de esta primera parte es que el dinero no resuelve carencias emocionales, solo las amplifica. Es decir, si una persona insegura gana mucho dinero, seguirá siendo insegura, pero con más recursos para ocultarlo. Si una persona amorosa gana más, multiplicará su capacidad de compartir. El dinero no transforma tu esencia, solo la potencia. Por eso es tan importante estar alineado emocionalmente antes de recibirlo. Para ilustrar este punto, Raymond relata el caso de una mujer que ganó la lotería. En lugar de sentirse feliz, cayó en una crisis profunda. Tenía miedo de perderlo todo, no confiaba en nadie, se aisló. En menos de un año, había perdido el 80% del premio. ¿Por qué? Porque su mente no estaba preparada para manejar esa cantidad. Su identidad no estaba alineada con la riqueza. El dinero vino desde fuera, pero su mente seguía en modo escasez. A esto se refiere Samsó cuando dice que el dinero que llega a tu vida sin un cambio previo en tu mente, no se queda. Es como sembrar en tierra infértil. La semilla puede ser buena, pero si el terreno no está listo, no dará fruto. Por eso, el trabajo más importante no es hacer dinero, es prepararte para recibirlo y sostenerlo desde una mentalidad nueva. Para ayudarte en ese proceso, el autor recomienda rodearte de estímulos positivos, libros que te inspiren, personas que piensen en grande, ambientes que eleven tu energía. El entorno tiene un impacto poderoso en nuestra mente subconsciente. No puedes cambiar tu vida si sigues escuchando los mismos mensajes de derrota. Cambiar tus conversaciones, tus hábitos y tus fuentes de información es tan importante como cualquier estrategia económica. Un joven emprendedor llamado Luis entendió esto cuando se dio cuenta de que sus amigos más cercanos siempre hablaban mal de los ricos. Cada vez que alguien prosperaba, lo criticaban. Cuando él empezó a tener éxito, sintió que tenía que esconderlo. Al cambiar de círculo, empezó a rodearse de personas que lo impulsaban, que celebraban sus logros y lo retaban a crecer. Su economía se duplicó en un año, pero más allá del dinero, lo que creció fue su confianza. Y esa es la base de toda verdadera abundancia. En resumen, esta primera parte de sabiduría financiera nos enseña que la riqueza no es una meta, es una consecuencia. Una consecuencia de pensar de forma diferente, de sentir desde la gratitud, de actuar desde la conciencia. El dinero se hace en la mente, y quien no lo entienda, estará siempre buscando fuera lo que solo puede construir dentro. Y es aquí donde se abre la siguiente gran pregunta: ¿cómo saber si tu mente está programada para la riqueza o para la escasez? ¿Cómo detectar las señales de una mentalidad pobre antes de que sabotee tus resultados? ¿Y qué hábitos, pensamientos y emociones caracterizan a quienes han desarrollado una verdadera mentalidad rica? Todas estas respuestas las abordaremos en la siguiente sección, donde compararemos las dos mentalidades, la que te aleja del dinero y la que lo atrae de forma natural. Prepárate para mirarte en un espejo honesto y poderoso, porque solo conociendo tu mentalidad actual puedes transformarla en la que te llevará al próximo nivel económico de tu vida. Conociendo ya que el dinero no nace en los billetes sino en los pensamientos, y comprendiendo que toda nuestra economía es un reflejo de lo que habita en nuestra mente, en esta segunda parte de Sabiduría Financiera, el dinero se hace en la mente de Raymond Samsó, el autor nos sumerge en una comparación profunda entre dos formas de ver y vivir la economía personal, la mentalidad rica y la mentalidad pobre. Ambas mentalidades no se definen por el saldo de una cuenta bancaria, sino por los patrones mentales y emocionales que las personas han aceptado como verdades. Puedes encontrarte con alguien que gana miles de euros al mes pero vive en constante miedo, ansiedad y sensación de escasez. Y puedes conocer a alguien con un ingreso modesto que vive con paz, visión de futuro y hábitos de prosperidad. Lo que las separa no es la cantidad de dinero que poseen, sino la forma en la que se relacionan con ese dinero. Raymond empieza por mostrarnos los síntomas de una mentalidad pobre. Estas personas suelen estar atrapadas en una visión limitada del mundo. Creen que el dinero es escaso, que solo llega con sacrificio, o que la riqueza es para unos pocos privilegiados. Uno de los pensamientos más comunes en esta mentalidad es: el dinero no me alcanza,
seguido muchas veces por todo está muy caro o no puedo permitirme eso. Estas frases no solo son ideas sueltas, son declaraciones de poder. Cada vez que alguien repite una de estas sentencias, está reforzando un patrón mental. Está alimentando la idea de que el dinero es algo que siempre se escapa, algo lejano o incluso algo sucio. En cambio, quienes tienen mentalidad rica no ven el dinero como un problema, sino como una herramienta. Para ellos, el dinero no es fin, sino medio. Y su lenguaje lo refleja. Dicen cosas como ¿cómo puedo generar más ingresos? ¿Voy a encontrar una solución creativa? ¿O estoy aprendiendo a multiplicar mis recursos? Un caso que Raymond menciona es el de Clara, una mujer que llevaba 10 años sintiéndose estancada económicamente. Aunque trabajaba sin parar, siempre parecía ir un paso atrás. Pagaba deudas, caía en nuevos gastos, y vivía con el temor constante de que algo saliera mal. Un día, después de escuchar una conferencia sobre mentalidad financiera, hizo un experimento. Por una semana, anotó cada pensamiento automático que tenía sobre el dinero. Descubrió que más del 80% de sus pensamientos eran de miedo, escasez o desconfianza. Comprendió que su mente era como un campo sembrado de creencias limitantes. Así que decidió hacer una limpieza mental. Reemplazó cada pensamiento negativo por una afirmación poderosa. Al cabo de 3 meses, no solo cambió su forma de pensar, consiguió un nuevo empleo mejor remunerado, creó un pequeño fondo de ahorros y, por primera vez, sintió que el dinero empezaba a fluir. Este ejemplo demuestra que la diferencia no está afuera. La diferencia está en cómo pensamos sobre lo que vivimos. Las personas con mentalidad rica, según Samsó, tienen una forma muy particular de ver el mundo. Para ellas, los problemas económicos no son amenazas, sino oportunidades de crecimiento. No ven sus errores como fracasos, sino como lecciones. No se quejan del sistema, buscan formas de entenderlo y utilizarlo a su favor. Un rasgo clave de la mentalidad rica es la responsabilidad. No culpan al gobierno, al jefe, al banco o a la pareja por su situación financiera. Entienden que cada decisión, cada compra, cada inversión, es una elección personal. Esta actitud los empodera. Porque si el problema está en mí, la solución también. En cambio, la mentalidad pobre siempre busca un culpable externo. Esta actitud los deja sin poder. Se sienten víctimas de circunstancias que no controlan. Imagina a 2 personas que pierden su empleo el mismo día. La primera entra en pánico, se deprime, se encierra en su casa y repite que la vida está muy difícil. La segunda se sienta, revisa sus habilidades, contacta a antiguos compañeros, mejora su currículum y empieza a buscar opciones. ¿Cuál crees que conseguirá resultados más rápido? La diferencia no está en el desempleo, sino en la respuesta mental y emocional ante la situación. Otro componente central de la mentalidad rica es la visión a largo plazo. Mientras que la mentalidad pobre se enfoca en la supervivencia del día a día, la mentalidad rica construye proyectos, siembra relaciones, aprende constantemente. No se conforma con lo inmediato, sino que invierte en lo que le dará frutos mañana. Esto se traduce en hábitos diferentes. Ahorran, invierten, buscan formarse, cuidan su salud mental y física, se rodean de personas que los inspiran. Samsó insiste en que no se trata de una cuestión de inteligencia, sino de intención. Todos tenemos la capacidad de educar nuestra mente hacia la riqueza. El primer paso es identificar si estamos operando desde un patrón de escasez o desde uno de abundancia. Y esto se ve reflejado en decisiones cotidianas. ¿Gastas todo lo que ganas o ahorras aunque sea un poco? ¿Te quejas de tus ingresos o piensas cómo generar más? ¿Temes hablar de dinero o lo haces con claridad y confianza? Un joven llamado Andrés vivía repitiendo, el dinero no me dura. Tenía buenos ingresos, pero siempre estaba endeudado. Un día, una mentora le dijo, no es el dinero el que no te dura, eres tú quien no sabe sostenerlo. Esa frase lo sacudió. Empezó a revisar sus hábitos, gastos innecesarios, compras por impulso, nula planificación. Se dio cuenta de que su mente lo llevaba a buscar gratificación inmediata porque en el fondo no confiaba en el futuro. Cambiar esa creencia fue el inicio de su transformación. Hoy no solo tiene ahorros, sino que disfruta planificar y cuidar su economía. Otro rasgo importante que Raymond destaca en la mentalidad rica es la apertura a recibir. Parece simple, pero muchas personas, por creencias inconscientes, se cierran a la posibilidad de recibir más. Piensan que no lo merecen, que es egoísta desearlo, o que si ganan más, otros tendrán menos. Esta es una idea muy arraigada en la cultura de escasez, que hay que sentirse culpable por prosperar. Pero la mentalidad rica entiende que el universo es abundante, que hay suficiente para todos, y que cuando tú creces, puedes ayudar a otros a crecer también.
Un ejercicio que recomienda el autor es observar cómo reaccionas cuando alguien te hace un regalo. ¿Lo aceptas con gusto o te incomoda? ¿Sientes que debes devolver algo a cambio? ¿Te permites recibir sin culpa? La forma en la que recibimos cosas pequeñas revela cómo estamos programados para recibir cosas grandes. Si no puedes aceptar una invitación a un café sin sentirte en deuda, ¿cómo vas a permitirte recibir una gran oportunidad, una herencia, una inversión? La mentalidad rica también tiene una relación sana con el fracaso. No lo teme, lo estudia. Entiende que cada error es una pista hacia el éxito. Mientras que la mentalidad pobre evita los riesgos, la rica aprende de ellos. Esto no significa ser imprudente, sino tener el coraje de intentar, de emprender, de equivocarse y volver a levantarse. Samson lo dice claro, el fracaso no es un castigo, es un maestro. Raymond también habla del lenguaje como termómetro de la mentalidad. Escucha cómo habla una persona y sabrás desde dónde está operando. Las personas con mentalidad pobre usan frases como, no hay de otra, la cosa está difícil, si tuviera suerte. En cambio, las de mentalidad rica dicen, todo problema tiene solución, hay múltiples formas de ganar dinero, yo puedo aprender lo que sea necesario. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Por eso es tan importante cuidar nuestras palabras. Además, una diferencia poderosa es la forma en que ven el tiempo. La mentalidad pobre ve el tiempo como algo que se gasta. La mentalidad rica, como algo que se invierte. Un ejemplo clásico, una persona puede pasar 3 horas viendo televisión sin pensar en las consecuencias, mientras otra usa esas mismas 3 horas para leer, formarse o crear un nuevo proyecto. Al cabo de un año, esas pequeñas decisiones marcan una diferencia abismal. Raymond dice, tu economía del futuro está hecha de lo que haces con tu tiempo hoy. Por último, hay un elemento esencial en la mentalidad rica, la fe en uno mismo. No se trata de creerse perfecto, sino de saber que tienes el poder de aprender, de mejorar, de crear nuevas realidades. La mentalidad pobre duda de sí misma, teme equivocarse, necesita aprobación constante. La rica confía, se arriesga, actúa incluso con miedo, porque sabe que el progreso no viene de esperar que todo sea perfecto, sino de moverse con lo que hay. Llegados a este punto, Raymond nos deja una tarea clara, examinar honestamente nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestro lenguaje, nuestras decisiones. Porque la mente no es un destino, es un camino, y en la medida en que cambiamos la manera de pensar, cambiamos también nuestro destino económico. Esta segunda parte nos prepara para lo que viene a continuación, la reprogramación consciente de la mente para atraer abundancia. Ya sabemos qué rasgos tiene una mente rica y una pobre. Ahora toca aprender cómo transformar nuestra mentalidad para dejar atrás los patrones de escasez y crear una nueva identidad económica. Una identidad que no solo piensa como rica, sino que actúa, vibra y decide desde la riqueza interior. En la siguiente sección de Sabiduría Financiera, exploraremos herramientas poderosas para programar la mente hacia la prosperidad, afirmaciones, visualizaciones, cambios de identidad y más. Porque el cambio no ocurre solo por desearlo, sino por vivirlo día a día en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Prepárate para descubrir cómo tu mente puede convertirse en la fábrica de tu nueva riqueza. Habiendo identificado los patrones mentales que nos impulsan o nos frenan, y comprendido la diferencia entre una mentalidad pobre y una mentalidad rica, en esta tercera parte de Sabiduría Financiera, el dinero se hace en la mente de Raymond Samson, damos un paso decisivo, aprender a reprogramar nuestra mente para crear abundancia de forma consciente. No basta con saber lo que está mal, ahora toca construir lo que sí queremos. Y eso comienza por instalar en nuestra mente nuevas creencias, nuevos hábitos emocionales y nuevas decisiones cotidianas que reflejen una nueva identidad económica. La premisa que guía esta parte del libro es contundente, toda persona ya está programada para algo, pero no siempre para lo que desea. Esa programación se instaló desde la infancia, por imitación, repetición y experiencias marcadas por emociones fuertes. Nadie escapa a este proceso. La buena noticia es que, así como fue instalado ese sistema mental, también puede ser reescrito. Y aquí es donde entra la verdadera libertad. Porque al reprogramar nuestra mente, reescribimos también nuestro futuro. Raymond Samson explica que el subconsciente funciona como un software. Y como cualquier software, puede recibir nuevas instrucciones. Pero para lograrlo no basta con leer una frase bonita en redes sociales. La transformación requiere repetición, emoción, y coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esa es la fórmula clave para reprogramar, pensamiento y emoción y acción repetida. Sin estos tres elementos trabajando juntos, el cambio será superficial y pasajero.
Uno de los pilares más potentes en esta reprogramación es el uso de afirmaciones conscientes. No se trata de repetir frases vacías, sino de crear declaraciones que sean coherentes con nuestra nueva identidad. Por ejemplo, si alguien quiere dejar de pensar en escasez, no le basta con decir soy rico si por dentro siente que es una mentira. La afirmación debe estar formulada de forma que la mente la acepte y la incorpore. En lugar de soy millonario, se puede empezar con estoy creando una vida cada vez más próspera o me abro a recibir nuevas oportunidades económicas cada día. Un ejercicio recomendado por el autor es escribir 10 afirmaciones poderosas relacionadas con el dinero y repetirlas todos los días en voz alta, con emoción, frente al espejo. Esta práctica activa el sistema reticular del cerebro, que empieza a buscar pruebas en el entorno que confirmen esa nueva programación. No es magia, es enfoque. Lo que afirmamos con fuerza y emoción, se convierte en el nuevo mapa con el que la mente navega la realidad. Un ejemplo claro es el de Esteban, un hombre que durante años repitió que el dinero no era para él. Creía que por haber tenido malas experiencias económicas, su destino estaba sellado. Cuando descubrió el poder de las afirmaciones, comenzó con una muy simple: estoy aprendiendo a crear abundancia en mi vida. Al principio no lo creía, pero se obligó a repetirla cada mañana. Con el tiempo, empezó a ver pequeños cambios, una idea de negocio, un contacto nuevo, una deuda que pudo saldar. Y cada logro reforzaba la nueva creencia. Hoy, Esteban no solo cambió su situación financiera, cambió la forma en la que se ve a sí mismo. Otra herramienta fundamental es la visualización creativa. Visualizar no es fantasear. Es entrenar a la mente para aceptar una nueva realidad como posible y familiar. Raymond enseña que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada vívidamente con emoción. Por eso, visualizarse viviendo con tranquilidad económica, disfrutando de una casa abundante, de relaciones saludables y de proyectos prósperos, no solo eleva la energía personal, sino que empieza a moldear la identidad. Visualizar no es solo imaginar el resultado, sino sentir que ya se está viviendo. Si alguien quiere generar más ingresos, debe verse resolviendo con alegría, siendo creativo, sirviendo a otros con valor, recibiendo pagos con gratitud. Esa película mental, repetida a diario, va reescribiendo las conexiones neuronales. La mente empieza a operar desde esa nueva base, y las decisiones del día a día, los impulsos, incluso las oportunidades que detectamos, comienzan a cambiar. Un caso inspirador del libro es el de Lucía, una diseñadora gráfica que siempre soñó con tener su propio estudio. Pero cada vez que pensaba en dar el paso, se sentía insegura, incapaz. Cuando empezó a practicar visualización, imaginó cada detalle: el nombre del estudio, el aroma del lugar, los clientes felices, su cuenta bancaria creciendo. Lo hizo con tal realismo y constancia, que al cabo de 3 meses ya había creado su marca, conseguido sus primeros contratos y, sobre todo, roto el techo mental que la detenía. Además de las afirmaciones y la visualización, Samson introduce una idea poderosa: la identidad energética. Cada persona emite una vibración. Esa vibración es la suma de sus pensamientos dominantes, sus emociones recurrentes y sus decisiones habituales. Y esa vibración atrae experiencias similares. Por eso, para atraer riqueza, no basta con desearla, hay que vibrar como alguien que ya vive en riqueza. ¿Y cómo se hace esto? Primero, identificando qué energía estamos emitiendo. ¿Nos quejamos con frecuencia? ¿Nos sentimos víctimas? ¿Reaccionamos con miedo a los gastos o a las decisiones económicas? Esa es la energía de la escasez. Cambiar esa vibración requiere cambiar las emociones dominantes. Y para lograrlo, Raymond recomienda practicar la gratitud radical. La gratitud es una de las emociones más poderosas para reprogramar la mente, porque al agradecer sinceramente lo que ya tenemos, activamos la sensación de suficiencia. Y esa sensación crea una apertura energética para recibir más. Alguien que vive quejándose está cerrando las puertas. Alguien que agradece abre canales. Por eso, un hábito clave en esta reprogramación es escribir cada día 10 cosas por las que estás agradecido. Y no solo cosas grandes, desde el techo donde duermes, hasta el agua caliente, la comida en tu mesa o una sonrisa inesperada. Esa actitud de gratitud cambia la química del cuerpo y la programación del cerebro. Otro elemento esencial es el entorno mental y físico. No se puede reprogramar la mente si se sigue viviendo rodeado de estímulos que refuerzan la vieja programación. Por eso, Samson sugiere limpiar los espacios físicos, eliminar objetos que te conecten con el pasado de escasez, cambiar imágenes, frases, libros, música, incluso amistades si es necesario. Todo lo que te rodea te programa. Si estás rodeado de mensajes negativos, quejas, miedo, no importa cuánto repitas afirmaciones,
tu mente seguirá absorbiendo basura emocional. En cambio, si te rodeas de libros inspiradores, conversaciones constructivas, lugares armoniosos, tu mente empezará a operar desde otra vibración. Una mujer llamada Teresa relató que solo con cambiar su espacio de trabajo, añadir una planta, frases motivadoras y luz natural, comenzó a sentirse más creativa, más activa, y en poco tiempo aumentó su productividad y sus ingresos. Reprogramar también implica alinear acciones concretas con tu nueva identidad. Si alguien dice que quiere ser próspero, pero sigue gastando de forma impulsiva, sin planificación, está enviando un mensaje contradictorio a su mente. En cambio, una acción tan simple como llevar un registro de gastos, o planificar una inversión por pequeña que sea, refuerza la nueva identidad de persona responsable, consciente, abundante. Por eso, Samsó propone algo contundente: vive hoy como si ya fueras la persona que deseas ser. ¿Cómo camina alguien próspero? ¿Cómo habla? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué libros lee? ¿Con quién se relaciona? Imita esa versión futura desde ahora, porque es en el presente donde se moldea el futuro. Para quienes aún tienen miedo o dudas, el autor recuerda que todo cambio profundo genera resistencia interna. La mente antigua no quiere morir. Intentará sabotearte con pensamientos como esto no va a funcionar, esto es ridículo, nunca cambiarás. Pero eso es solo la voz del pasado. La clave está en no pelear con ella, sino escucharla sin obedecerla. Seguir adelante con tus nuevos hábitos aunque la antigua voz grite. Finalmente, Raymond propone integrar estas prácticas en una rutina diaria que refuerce la nueva programación. Por ejemplo, al despertar, leer tus afirmaciones y visualizaciones por 10 minutos. Durante el día, agradecer conscientemente al menos 5 cosas. En la noche, repasar tus logros del día y reafirmar tu identidad próspera. Estos hábitos, sostenidos durante semanas, reescriben las rutas neuronales y crean una base emocional sólida para la abundancia. No se trata de hacerlo una vez, sino de vivir desde esa nueva vibración de forma permanente. Para cerrar esta tercera parte, Samsó insiste: el cambio verdadero no se trata de hacer más, sino de ser alguien diferente. Una persona que piensa, siente y actúa desde la riqueza, incluso antes de tenerla físicamente. Porque todo lo que llega a nuestra vida responde a quien estamos siendo. Y con esta comprensión profunda, llegamos al umbral de la transformación más visible, como la nueva identidad mental se manifiesta en una realidad económica tangible. En la siguiente parte de Sabiduría Financiera, Raymond nos muestra cómo esa mente reprogramada empieza a generar resultados concretos, ingresos que llegan de formas inesperadas, oportunidades que antes no veíamos, relaciones nuevas que nos elevan. La mente cambia, y el mundo cambia con ella. Porque el dinero, cuando tú cambias, también cambia de dirección. Cuando la mente ha sido reprogramada con afirmaciones conscientes, visualizaciones diarias, una identidad energética de abundancia y una rutina de hábitos que refuerzan esa nueva vibración, como vimos en la parte anterior de Sabiduría Financiera, el dinero se hace en la mente de Raymond Samsó. Lo que sigue es inevitable, la realidad comienza a transformarse. El dinero que parecía escaso empieza a aparecer de formas inesperadas. Las oportunidades económicas comienzan a manifestarse. Las personas adecuadas llegan en el momento justo. Porque cuando tú cambias, todo cambia. En esta cuarta y última parte, el autor nos guía por el proceso donde la transformación interna comienza a reflejarse de forma visible y concreta. No como una ilusión, sino como una manifestación natural de un nuevo estado de conciencia. Ya no se trata de perseguir el dinero, sino de convertirse en una persona capaz de atraerlo, administrarlo y expandirlo desde una nueva coherencia. Raymond Samsó deja muy claro que el dinero no llega por suerte, ni por azar, sino por una alineación entre pensamiento, emoción y acción. Las personas que viven en prosperidad no lo hacen porque simplemente tuvieron suerte, sino porque vibran en una frecuencia que sostiene esa prosperidad. Sus decisiones, su actitud, su lenguaje, sus prioridades, todo está alineado con esa abundancia que hoy disfrutan. Una de las claves de esta manifestación externa es la coherencia energética. No basta con pensar en prosperidad si nuestras emociones y acciones siguen en modo escasez. Por ejemplo, alguien que dice yo quiero tener más dinero pero se siente culpable cuando lo recibe, o se sabotea cuando lo tiene, está enviando señales contradictorias al universo y a su subconsciente. El dinero, como energía, necesita un contenedor emocional adecuado. Un corazón abierto a recibirlo, una mente entrenada para multiplicarlo y un cuerpo preparado para sostenerlo. El caso de David es ilustrativo. Llevaba años emprendiendo sin éxito. Iniciaba proyectos con entusiasmo pero algo siempre salía mal, socios conflictivos, clientes que no pagaban, bloqueos internos. Cuando comenzó a trabajar en su programación mental,
Descubrió que en el fondo no se sentía merecedor del éxito. Creía que debía sacrificarse para ganar dinero. Una vez que reemplazó esa creencia por una nueva, merezco recibir con facilidad lo que me corresponde por mi valor, todo cambió. Los mismos productos que antes no vendía comenzaron a tener demanda. Los mismos servicios empezaron a ser reconocidos. Porque su vibración cambió, y con ella, la respuesta de su entorno. Raymond insiste en que el dinero llega cuando tú estás listo para recibirlo. No cuando lo necesitas, ni cuando lo deseas desde la carencia. El dinero no responde al miedo ni a la desesperación. Responde al equilibrio, a la confianza, a la gratitud. Por eso, muchos de los que más lo persiguen, menos lo encuentran. Y muchos que lo reciben con paz y alegría, sin apego ni urgencia, lo multiplican con naturalidad. Otro punto clave que desarrolla el autor es el concepto de servicio con valor. En esta etapa, donde la mente ya ha sido reprogramada, es fundamental preguntarse, ¿cómo puedo servir a otros desde mi talento, mi pasión, mi experiencia? Porque el dinero llega como una consecuencia de haber creado valor en la vida de otras personas. No se trata solo de pedirle más al universo, sino de convertirse en una fuente de soluciones, inspiración o transformación para otros. Carla, una terapeuta holística, trabajaba en un centro donde sentía que su potencial estaba limitado. Siempre pensó que no podía ganar más porque el sector de la salud emocional no era rentable. Pero cuando cambió su mentalidad y empezó a ofrecer sesiones desde su propia visión, enfocada en resultados y experiencias únicas, sus ingresos se triplicaron. ¿Qué cambió? Su forma de verse a sí misma. Dejó de sentirse pequeña, dejó de mendigar clientes, y empezó a actuar como una profesional valiosa que aporta bienestar real. Y esa energía se contagió. Esta parte del libro también introduce el principio de expansión natural. Cuando una persona empieza a vivir desde la nueva vibración de riqueza, todo en su vida comienza a crecer. No solo su economía, sino también su autoestima, sus relaciones, su creatividad, su capacidad de influir en otros. El dinero no es un fin en sí mismo. Es un acelerador. Cuando llega a una persona consciente, amplifica su luz. Pero cuando llega a una persona sin preparación interna, puede amplificar sus sombras. Por eso, Raymond habla de la importancia de mantener la conciencia despierta incluso cuando ya se empieza a tener éxito. Porque muchas personas caen en la trampa de creer que el dinero es una meta. Y al alcanzarlo, se relajan, se desconectan, pierden el foco. Pero la abundancia verdadera no se trata de una cifra. Se trata de un estilo de vida basado en principios, valores y expansión continua. Un ejemplo contundente es el de Marcelo, un joven programador que, tras vender una app con gran éxito, ganó en pocos meses lo que no había ganado en 5 años. Al principio, todo era euforia. Pero con el tiempo, comenzó a gastar sin control, a rodearse de personas tóxicas, y en menos de un año, había perdido casi todo. Fue solo cuando retomó sus prácticas de visualización, gratitud y afirmación, que volvió a reconectarse con su propósito. Entendió que el dinero no era el fin, sino el medio para seguir creando valor. Samson también nos recuerda que el dinero debe circular. Guardarlo por miedo, acumularlo sin propósito o retenerlo desde la desconfianza es una forma de escasez encubierta. La verdadera abundancia se demuestra en la capacidad de dar, invertir, compartir y confiar. Por eso, muchas personas prósperas practican la generosidad como un principio. No como una obligación moral, sino como un acto de confianza. Lo que doy con alegría, vuelve multiplicado. En esta etapa de manifestación externa, también es importante hablar de la inteligencia económica práctica. Aunque el foco del libro está en la mente, Samson no descuida lo técnico. Recomienda aprender sobre ahorro inteligente, inversión consciente, diversificación de ingresos y creación de activos. No como un esfuerzo desde el miedo, sino como una estrategia desde la claridad. Porque cuando ya vibras en abundancia, tus decisiones financieras reflejan esa madurez. Una joven llamada Sofía contó que durante años tuvo miedo de invertir. Guardaba su dinero en una cuenta, sin tocarlo, por temor a perderlo. Pero después de trabajar su mentalidad, se dio cuenta de que su miedo era en realidad una desconfianza en ella misma. Al cambiar eso, empezó a estudiar inversiones sencillas. Hoy no solo genera ingresos pasivos, sino que enseña a otras mujeres a hacer lo mismo. Porque cuando tú cambias, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambias el impacto que tienes en el mundo. Y esto nos lleva a otro punto clave, el legado de tu transformación económica. Una mente reprogramada no solo atrae dinero, sino que crea posibilidades para otros. Una persona que transforma su relación con el dinero se convierte en ejemplo, guía o inspiración para quienes lo rodean. Padres que enseñan a sus hijos una nueva visión del dinero.
Emprendedores que crean empresas conscientes. Educadores que siembran prosperidad emocional en sus estudiantes. Raymond dice, tu riqueza es un mensaje para el mundo. No se trata de ostentar, sino de mostrar que es posible vivir desde la libertad, la creatividad y el propósito. Cada persona que se libera de la mentalidad de escasez abre una puerta para que otros también lo hagan. Por eso, el trabajo de reprogramar la mente es también un acto de servicio colectivo. Finalmente, el autor nos invita a vivir en un estado constante de reconexión interna. Porque la mente, como el cuerpo, necesita entrenamiento continuo. Las viejas creencias pueden volver, los miedos pueden reaparecer, los retos no desaparecen. Pero cuando una persona ha construido una base sólida, sabe cómo volver al centro. Sabe cómo recuperar su vibración. Sabe cómo recordar quién es, incluso en medio del caos. Este libro no promete riquezas instantáneas, ni caminos fáciles. Promete algo más poderoso, el despertar de una conciencia que ya no depende del mundo exterior para sentirse rica. Una conciencia que ha comprendido que el dinero se hace, y se sostiene, primero en la mente. Así concluye Sabiduría Financiera. El dinero se hace en la mente, no como un final, sino como el inicio de un camino nuevo. Un camino donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción pueden ser semillas de abundancia. Donde tú eres el creador de tu realidad económica. Y donde el verdadero poder no está en el dinero que tienes, sino en la persona en la que te conviertes para merecerlo. Porque al final, como enseña Raymond Samso, el dinero que buscas no es más que el reflejo de lo que tú te atreves a hacer. Y cuando te conviertes en alguien alineado con la abundancia, el dinero ya no es un problema, sino una consecuencia natural de tu transformación. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de Sabiduría Financiera. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.